Hola amigos, estamos nuevamente en Conversaciones por la Vida. Estamos con este personaje porteño, este patrimonio vivo e intangible, el perro Bernardo. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? Una alegría estar de nuevo por acá y una alegría que nos han llegado muchas suscripciones, muchas llamadas de teléfono y realmente contento y Bueno, muchos reclamos. muchos La verdad reclamos. que muchos reclamos, muchas familias me han reclamado que no las nombré, que pasamos de largo. Pero dije, pero el profesor que tengo y me iba apurando, entonces no los puedo nombrar a todos o Claro, recordar de muchas ahora cosas. vamos a tener que hacer un programa como de 5 horas para ir pasando casa por casa. Pero Pero un saludo y cariño a claro, todos los. este es el libro que sacamos el año pasado en la Sociedad de Escritores de Chile, filial Valparaíso, Nuestro Pueblo, Patrimonio Intangible. Acá, ¿verdad? Los escritores que escribimos tenemos el enfoque hacia un personaje que nos haya impactado. Entonces tenemos, por ejemplo, La travesía en el Argonauta, El amor de cartero, tenemos El lechero y su alazán, tenemos el terremoto de 1906, una historia de amor que ocurre en ese terrible terremoto, ¿verdad? En fin, distintas, está una recreación de Émile Dubois, está la doctora Eloísa, que fue la primera médico cirujano de Chile, que tuvo que pedir permiso especial a su padre y a la universidad para que la dejaran estudiar medicina. Se recibió a los 20 años de edad médico, una ¿Verdad? superdotada, y que abrió camino justamente. Ese es un hito, digamos, Ella no fue de... la que creó los bonos FONASA o la ISAPRE, ¿no? No, 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 no. Está un poquito más atrás. Era cuando se estaba montando la salud pública y la salubridad en ese tiempo. Y Mira, lógicamente estamos hablando de 1881, ¿ya? claro. Cuando ella se recibe, ¿verdad? Entonces, ella, perdón, nace ella el año 1866, ¿ya? Entonces, eh, bueno, el tema, digamos que aquí, rematando este libro, está el Nacho Muelle Prat, que es una historia de un lanchero del Muelle Prat, y remata con el perro Bernardo. Ese es el más importante, parece por lo que yo. Pero tú no pudiste leer, ¿cierto? Claro, y ella habla, digamos, aquí un trozo, ¿ya? Bernardo fue hijo de un Paco peluquero, un carabinero estimado por sus pares y por sus vecinos. Su gran ocupación era que los músicos del Orfeón estuvieran con un corte de pelo impecable. Bernardo y su hermana Rosa se criaron en la modestia propia de los suboficiales, carabineros de retenes, esos que se caminaban los cerros en parejas y que todos llamaban los Cabo Tanto. ¿Ya? Sí. Entonces, ahí está, ¿verdad? El origen de este personaje, el perro Bernardo. Y ahora lo tenemos, este mito urbano, lo tenemos en carne y hueso para conversar de nostalgias de Valparaíso. Y para ser su contraparte en esta conversación, yo estoy trayendo también mi libro Por la cuadra de Basterrica, historia de los años 50, que dice, por la cuadra de Basterrica, apuntes para la nostalgia. Se presenta como un puñado atesorado de infancia, reflejando una vida que transcurre en medio de un sencillo barrio de Valparaíso, entre las décadas de los 50 y los 60 del siglo XX, en una mirada que busca rescatar o redescubrir los sentimientos, aprehensiones, prejuicios o esperanzas de los habitantes de una sociedad que se prodigaba gran espiritualidad en un ambiente de digna pobreza. La propuesta es caminar asido a lo que permanece en la retina, volviendo a ese ambiente plácido y cansino del siglo pasado. Con esta Perdón, introducción, en la carátula ahí sale el ascensor Simpson. exacto, Son Simpson. porque mi infancia transcurrió
en ese ascensor. Ya. Ahí estaba Vivía ahí apretado, la escuela sí. 77. Claro, Oye, y vivía elevado porque había un puente. oye, en el primer piso ahí mi papá, una vez jubilado de carabinero, puso una peluquería que se llamaba San Bernardo. Bueno, el primer peluquero que yo tuve era don Camilo, Lo conocía don Camilo. que era un peluquero muy comprensivo con los niños. No te mováis, weón, o si no te corto la oreja. No, y después ya con los años los sacaba a los clientes a la vereda a terminar el corte de pelo porque no tenía buena Claro, visión. a uno lo sentaba en el sillón de peluquero con una tablita, Sí. ¿ya? Y le hacía el apercibimiento, o sea, no te mováis, que te corto la oreja. Había bueno, uno de los que le tengo mucho respeto y cariño fue Satoru Suzuki. Ya. Satoru Suzuki, un peluquero japonés que estaba en la calle Juan Arroz, y él decía, si usted es mujer, yo con tal oreja. Ay, Y te digo, él como japonés era el carnet número uno del Santiago Wander, uy, socio hasta el día que murió. Y tuve la oportunidad de trabajar en el local que él trabajó desde muchos años, desde cuando partió esa peluquería, pero Satoru Suzuki muy ya. famoso y una excelente persona. A ver, cuéntanos ese gremio tan histórico de los peluqueros, ¿ya? Eh, yo hablé de don Camilo. ¿Mm? Atendía en la calle Simpson, ¿verdad? Como una cuadra de la estación Valderrama del ascensor, que Sí, tenía un sí. intermedio ahí. Y todos los chicos del barrio pasábamos por ahí, Es porque que éramos. antiguamente se daba que las peluquerías, no había peluquerías de centro, en el centro y en las calles laterales estaban los salones de belleza donde iban la abuelita, las mamás, a hacerse los moños, a peinarse, a, se, se caldaba el pelo, cosa de darle más volumen, sobre todo los 60 empezó todo eso, y se usaban los barquillos, que eran unos peinados, Claro, en como el cual después a la otra semana se hacía una mantención. Se volvía a echar en esos años, laca, no, todavía no, Pilsen, Pilsen. Pilsen. Entonces la Pilsen y la habían, y quedaban preciosas para el viernes, sábado y se usaba, hasta que se dieron cuenta que ese peinado producía nidos de araña. Y mucha gente llegó de urgencia a sacarse todo porque tenía araña en su cabellera anidada. Claro, y con Era, un palillo tenían que rascarse. claro, que Claro, empezaba a picar, porque uno es mm, palillo de tejer. había que tejer, Y claro. había muchas peluquerías de barrio. Por ejemplo, teníamos ahí en la calle Avenida Pero, ¿había Argentina. algún gremio de peluqueros? Sí, ¿Y por cuándo se sí, formó ese gremio? los, Cuéntanos esa historia, a ver. los gremios de peluqueros empezaron a formar. Es que va más allá. Ya. ¿Cómo nace la peluquería? ¿Dónde nace la peluquería? ¿Quién eran los barberos, los Ya, peluqueros? pues, digamos, Que ahora fácilmente se habla de los barberos. expliquemos que este programa está saludando el centenario de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, donde justamente el minorista, este tipo de servicios, las peluquerías, también son parte de esta geografía, digamos, de los viejos comerciantes de Valparaíso. Y era, por ejemplo, familia. Ahí el hoy Alfaro estaban los hermanos Leiva, que eran tres hermanos que eran los tres peluqueros. Después al lado había otra familia peluquero y ahí ese sector se cortaba todo lo que era varón, lechero, la raíz, parte del Cerro Polasco también bajaban, los del centro iban a eso. En la subida a Huachi está el señor Gutiérrez, que incluso todavía está, me tomé tiempo atrás con Jaime Gutiérrez, que es el hijo, también peluquero. Y tú Y también eres hijo de peluquero hijo de y peluquero, un hermano mayor peluquero. heredaste la peluquería de tu papá, o el sillón por lo No, menos, los no, equipos. no, no, yo. Cuando fallece mi papá tenía tres peluquerías, pero tenía peluquerías de servicio, en el cual él tenía una peluquería en la compañía de gas en Colón con Edwards, tenía una peluquería en la calle Clave con Aduanilla, al lado de una carnicería Orozco, que era una familia de Polanco, que los Orozco era una familia grande y numerosa, eh, pero yo no era peluquero, pero me gustaba desde chico, incluso se daba la prueba de actitud académica y yo pude optar entre estudiar educación básica, educación física, tenía que dar un examen especial para educación física y historia y geografía, y elegí ser peluquero.
opté por ser peluquero y mi papá me dijo, si tú vas a ser feliz, lo vas a pasar bien, porque en la vida hay que venir a pasarlo bien, po. No hay que venir a hacer fortuna, porque yo lo viví en carne propia, hijo, que venir a hacer fortuna no es la felicidad. La felicidad es pasarlo bien, disfrutar, conversar, conocer gente, pero siempre trabajar. Y ahí yo partí con la peluquería. Y lo que iba al principio, ¿han visto la cantidad de barberías que hay ahora en Valparaíso? Bueno, Hermosísima. pero, Ojalá yo pero pierde totalmente la esencia de lo que era la en peluquería algún clásica. tiempo yo pudiera tener una peluquería así. Había unas peluquerías de lujo en Valparaíso, y una era la peluquería Vallejo, que estaba en Edwards al llegar a Independencia, que después creo que hubo una famosa centro nocturno que se llamaba La Vitrola. A mí me contaron, yo pasaba en el Ya. trole y veía ese. En ese lugar había una barbería que era la peluquería Vallejo. Y ahí mi hermano empezó su trayectoria peluquera, trabajó en esa peluquería como empleado y antes del año ya él había puesto su peluquería porque estaba cambiando el servicio. El peluquero ya se sacó la capa blanca, ya el peluquero en su lugar de trabajo empezó a usar una laca que le echaba al cliente y llega a Valparaíso el modelado a navaja. Ya no era el regular corto, regular largo, empieza el modelado a navaja, ya le empiezan a lavar el pelo a los hombres, le empiezan a echar fijador, ya se empieza a atender de otra manera, ya se trabajaba de corbata, Ay, ya se puso ya. ya no se usaba la copita de vino debajo del mesón del peluquero, que eran muchos que decían que era para afirmar el pulso, eran todos muy nerviosos. Entonces afirmaban el pulso, y eso fue dentro de la historia. Y después había otra peluquería, la Santibáñez, que arrendaba el segundo piso del Obispado. El Obispado tenía una frutería abajo y por el ladito se entraba al segundo piso. Y esa fue la primera peluquería alfombrada de Valparaíso, la primera peluquería con secretaria, la primera peluquería que a uno le servían una bebida, un café o un whisky, que todo iba en el valor total del Incluido en el servicio. precio, digamos. Claro, y la secretaria no era una secretaria peluquera, era secretaria. Ella tomaba la hora, se empezó a dar horas y nace la nueva peluquería en Chile. Porque antiguamente eran las barberías. Ya no se empezó, Claro, y se afilaba la navaja en se estas en las asentaba telas la de navaja. cuero, claro. En un cuero, en una piedra, Claro. y era un espectáculo, era un peluquero. Ahora las que están son barberías, pero nadie le afila navaja, porque ahora No, son gilet, claro. largas. Uno al verlas parecen navajas, pero no son navajas. La navaja en estos momentos lo está usando, por ejemplo, el maestro, weón, gran peluquero Jaime Gutiérrez ahí en la subida a Washington. Él puede afeitar. Luis Collao en la calle Huito, un estilista pero extraordinario, que son gente de años de peluquería, que nacieron y han seguido 50 llevan en su... No es, Son no, familias que son van fami- Y la heredando. peluquería, Claro. y que quede claro, que no es profesión, ni es su oficio. La peluquería es el arte de cortar y moldear el cabello. Esa es la definición correcta de lo que son las peluquerías. Y las peluquerías nuevas, que ha llegado mucha gente extranjera y ponen el tricolor afuera, avisando que hay ahí una barbería. Ese tricolor es azul, blanco y rojo, porque los barberos fueron los primeros que sacaron muelas e hicieron amputaciones. O sea que el sillón de dentista es la copia fiel del sillón de peluquero. Incluso en esos años, estoy hablando, no sé, por los 78 80, los egresados de odontología de la Universidad de Valparaíso, que antiguamente era la Chile, le compraban los sillones viejos a los peluqueros, porque era un sillón reclinable, con un cabezal para acomodar, o sea, tenía todos los atributos que después, ahora, obviamente, la tecnología superó Claro. todas las expectativas, pero los dentistas se los compraban a los peluqueros, y un sillón peluquero era muy caro, era como comprarse un auto. Por ejemplo, ahora yo veo las nuevas peluquerías, ¿verdad? Con una felicidad enorme por los muebles que tienen, por los sillones, que ahora se usa el taburete, que el peluquero puede trabajar sentado. Es una cuestión espectacular para el que vivió la profesión de cerca.
Claro, porque O, sufrían de estar de pie todo el claro, día. porque empezaba Claro, en esos años, el corte, la gente iba todos los viernes a desvellarse, o sea, a moldear los detallitos que habían crecido. Eran los días viernes que empezaba el desvellar. Las damas iban todos los fines de semana hacerse las a hacerse las permanentes también, todo permanentes, eso, los claro. peinados. No era tanta tintura, era más permanente y peinado. La pintura no estaba tanto en boga como ahora que... Y se fue dando que había la peluquería Nápoles, que la nombré el otro día, era una peluquería que estaba pasado el Monumento a Prat, eh, pero empezábamos a nombrar y a ubicar, bueno, eran más de 8 o 10 en el centro de Valparaíso. Y además estaban todas las subidas de cerro, o en los mismos cerros, que todos tenían su peluquero. En Playa ya estaba Pascualito, que fue un estilista pero famoso en el Pacífico, y atendía a todo el barrio de Playa Ancha. Y así se fueron dando, y algunos hijos, algunos nietos han retomado la peluquería. Y dentro de dos yo Ya, y tengo... en la rutina del peluquero, siempre se dio esta conversación con el cliente, este acercamiento personal a ir la- conociendo, digamos, al papá, después al abuelo, al papá y a los nietos. Siempre todos iban a la misma peluquería. iban desde chicos, ¿Eh? el abuelo los llevaba. Era como una gracia que, no, yo le llevo a cortar a mi peluquero al... Ahora el peluquero era de forma natural muy culto, porque él o cortaba el pelo o leía, porque no podían salir del sillón a tomarse un café a la esquina, no sé, a los los Claro, zapatos, porque iban a perder clientes, porque en ese tiempo esas peluquerías trabajaban del sistema de cada sillón era propio, arrendaban el sillón, ¿ya? Entonces, este sillón a mí me cobraban 300.000 pesos mensuales. Entonces yo tenía que partir. Y al de al lado 300.000 pesos. Entonces, dentro de una peluquería, había 6 peluquerías, 8 peluquerías, o sea, 8 peluqueros. un peluquero. Y había una competencia enorme que no querían ni ir al baño a tomarse un vaso de agua, justamente para no perder un cliente, Ya, viene la frase famosa, por orden de peluquería. por orden de peluquería. ¿Cómo es eso? Digamos, Llega, el que llega primero se este, atiende primero. ya. No hay privilegio, no es que Pero cuando llegue. estaban 2 o 3 peluqueros y aparecía el primer cliente de la mañana, los 3 peluqueros levantaban su mano y ofrecían su sillón. Y el cliente tenía la oportunidad de elegir. Ya, Si mi colega, suponiendo el caso que aquí ya, el profesor es talentoso, fuese peluquero y yo peluquero, por ABC motivo tú no estabas. Y yo sabía que el cliente era colocolino. Entonces yo decía, lo único malo que Hernán le es gusta el guanderino. Wander. Yo siempre he sido colocolino y lo único que nos llevamos mal porque a mí me gusta el colo y a él le gusta, para yo quedar en muy buena con el cliente. Entonces se iban ganando digamos, como se decía antes, el bla bla, y trataban de ganarse de todos los medios a los clientes, po, de una manera así, acoso. Ya, Y porque llega un momento que al final el resultado del trabajo en sí era todo óptimo, no habían reclamos, era muy difícil que un peluquero que ya llevara 10 años fuera a tener algún error equivocarse, de digamos, claro. equivocarse, no, no. Y así fue surgiendo los sindicatos. Esta parte, cómo surge el gremio? Ahora sí, eso, ya, Se vamos empiezan allá. a juntar los viejos, se empiezan a conocer. ¿Cuáles son Habían, los intereses comunes que encuentran, por ejemplo? lo primero que querían era pertenecer a la caja de empleados particulares, porque el peluquero no tenía previsión, Previsión, po, ya. y pasan a la caja de empleados particulares y pasan a ser un empleado particular que era súper importante económicamente para su jubilación y una forma de ya subirle un poco el pelaje, porque Ya. los peluqueros siempre, la idea era ir subiendo. En este momento no existe eso, no hay una asociación, por lo que veo no hay ateliers, ateliers son talleres de trabajo, donde, por ejemplo, yo pertenecía a AMAS Valparaíso, que era el atelier de Valparaíso, que aglomeraba a todos los peluqueros de Valparaíso. Si alguno de Quilpué, Belloto y Alemana quería incorporarse, podía Dime, incorporarse. pero hacían alguna, aparte de pertenecer a la caja, ¿había algún petitorio, qué No, sé no, yo, era de por ejemplo, comprar juntos?
los insumos, Exacto. ¿cómo era la Pero cosa? también había algo súper importante, los cursos. Ya, Empezamos a hablar con yo no, los viejos empezaron a hablar con los laboratorios y con laboratorios Vela. Entonces el laboratorio Vela decía, mira, yo puedo hacerle un curso de teñido, puedo hacer un curso de corte. Ahí salió una máquina nueva y esa máquina nueva se usa de esta forma y empezamos a viajar a Santiago a los cursos de perfeccionamiento. En una oportunidad, yo era chiquito, y yo no participé de eso, pero participó mi hermano y mi papá. Llega Giorgio Benatar. Giorgio Benatar es un peluquero francés, el que había cambiado la peluquería europea, en el cual pasaba a ser estilista. Estilista significaba no es que fuera un gran peluquero, sino significaba que cada persona tenía su estilo para cortar. Y con ese estilo no significaba que el de al lado iba a cortar con el mismo estilo. O sea, empezó a personificar la labor de las manos. ya, a tener Empezó una característica especial en el tipo de corte. el tipo de corte. Se empezaron a alfombrar las peluquerías, empezaron a vestir, se empezaron a preocupar muy bien de Y vestirlo. siempre estaban los revisteros ahí con todas Ah, las claro. revistas antiguas, Pero ¿ya? normalmente eso lo usaban los peluqueros que eran malos para hablar, porque hay peluqueros que no hablan. Ya. Que es raro. Pero hay peluqueros que no hablan, entonces ellos manejan su peluquería con revistas, con otro tipo de informaciones. Pero para mí, un peluquero que no habla no puede ser peluquero. O sea, requisito base es el hablar, es comunicarnos. Yo nunca me creí, y hasta el día de hoy corto el pelo, tengo mis clientes a domicilio, el mejor peluquero. Pero sí me creía que mi peluquería era entretenida. Era entretenida porque llegaba de todo. Llegaba en ese tiempo los primeros jóvenes que trabajaban en el parquímetro, llegaban los médicos del sector, los dentistas, llegaban los comerciantes, llegaba el que vendía pasta en un carretón en Bellavista, todo, un gran amigo, Miguelito, el ilustrador más antiguo de Valparaíso, que ilustra en Molina con Plaza Victoria, que esa es una leyenda, ese es algo que incluso a veces pasa inadvertido, pero es el hombre que tiene una cantidad de amigos y de contacto y que lo quieren, pero enorme. Es un Este tremendo, otro oficio es que otro se fue oficio que perdiendo, se fue perdiendo. estaban a la salida de Correos de Chile, ahora Ministerio de la Cultura y el Patrimonio, ahí en Plaza Sotomayor, era clásico, tres o cuatro, digamos, estas sillas con donde el lustrabota tiene todo un sistema abajo con cajonera, era muy bonito Sí, ¿no? pasar sí. por ese lado, Incluso el Plaza ¿no? Victoria también tenía como tres o cuatro y uno de esos lustrabotas era el señor Vivanco, que era un señor, el señor Vivanco tenía una particularidad que le faltaba de la rodilla para abajo una pierna. Yo no creía que era campeón de rock and roll. O sea, tú me dices, oye, ese señor es campeón de rock and roll. ¿Cómo va a ser campeón de rock and roll si le falta una pierna? Y eso me lo cuenta mi hermano y me dice, mira, y va a bailar a un centro que está al frente del arco británico. Había un centro de baile y llegamos ahí a un campeonato y en ese campeonato pude ver bailar al señor Vivanco, que era extraordinariamente bueno para el rock and roll. A Miguelito nunca lo vi bailar, pero un tipo que todavía está y me da mucha alegría verlo trabajar como en los mejores tiempos porque a él no le cesa la clientela. Lo que falta son lustrabotas. Y el lustrador era el guía turístico de Valparaíso. Ya, él era el Y que claro, porque era el que conversaba ahí mientras estaba no, y Zapata. llegaba, señor, la municipalidad de Valparaíso, 2 cuadras más allá hacia Bellavista. El señor, la biblioteca se abrir 2 cuadras hacia abajo. Y él abría bueno, todavía abre temprano, en un cuarto para las 7 ya estaba en el lugar de trabajo. Y a los primeros que le cortaba era al prefecto de Valparaíso, al prefecto de investigaciones, al obispo, a todos los altos mandos, eran amigos de él, amigos del laboral, que él le prestaba el servicio. Entonces que a las 12 del día una señora se haya perdido y andaba buscando en la calle Molina, él ya no ¿Ya? estaba con su mejor genio, que Milito se debe acordar de eso. Pero siempre tuvo, a lo mejor no de la misma manera que a las 9 de la mañana, pero ya a las 12 O estaba sea, ya cabreado. estaba cabreado, pregunta ya. Entonces uno le preguntaba a Lucha Bota dónde queda el registro civil, dónde se paga el agua, dónde queda la compañía de gas, que en ese tiempo estaba todo más o menos en el O sea, sector. pudo haber sido un funcionario municipal en el fondo que le pagaran un sueldo Un sueldo por como estar centro ahí. de información. Y para todo, yo tengo muy lindos recuerdos de él.
y un señor que a mí me dio muchos consejos comerciales y consejos de vida, que siempre hay que respetar a la persona mayor o a la persona que no tiene el problema y lo puede enfocar de afuera y no, es extraordinario. La Bueno, gente era muy amorosa, muy amable, ¿no? Eran tiempos que están. O sea, yo voy a donde Don Miguel y le pregunto algo y él me, si no sabe, va a tratar de solucionarme el problema. El problema es que cada vez nos comunicamos menos. Cada vez a mí me produce mucha risa cuando me dicen, es que vos habláis mucho, que vos sois tan simpático. Yo no soy simpático, yo converso. Sí es conversar nada más. Y cuando conversamos, aflora todo, aflora la simpatía, la buena onda. Pero cuando ya pasamos tiempo en otros menesteres como, ¿para qué voy a ir a juntarme con los amigos si van a dar una película, si tengo el internet, que en la noche veo algo en Netflix? Y nos vamos alejando de lo que del es contacto el directo contacto directo. personal con la gente. Claro. A mí me pasa mucho que de repente me dicen, oye, pero ¿cómo voy a saludar a todo el mundo? Pero tengo una anécdota que es muy buena, que la que es, hay que sacarle el sombrero a mi hermana, que yo no puedo andar con ella en la calle. Mi hermana hizo clase 44 años, profesora, en la Edward, en la Barros Luco. La cantidad de gente, de jóvenes, de gente mayor ya, Claro, ya puede ser abuelo ya. señorita, ¿cómo está? Tanto tiempo, qué sé yo. Yo estaba en tal colegio, en tal curso, usted me prestó un libro. Y son puros bonitos recuerdos. Yo no hice clases nunca, pero claro, saludó gente y tenemos un problema de saludar, pero el problema más grande es que nosotros Pero conversamos. hay gente que entra en Santiago, entra a los ascensores, lleno de gente, y nadie dice buenos días. No, no, Nadie. Todos mirando para abajo o metido en el celular. Entonces, claro, no se usa, es como... claro. Y a mí me toca vivirlo todos los días y yo digo buenos días, tengo ¿Tú, respuesta, no buenos tengo... días, buenas tardes? Claro, no puedo perder el hábito. Claro. Porque decir buenos días puede salir una conversación, puede aprender algo uno en esos cortos minutos. Que Ah, hay cosas que, por ejemplo, me subí el otro día, fui al servicio judicial gratuito que hay, no sé, tiene otro nombre, ya, que está ahí en la calle Prat. Y me subo al ascensor y tiene un ascensor maravilloso eso con un con ascensorista, reja con reja, y con la y palanca lo al tienen lado. en madera, barnizado, mármol. Y el señor que maneja o dirige el ascensor, un amor, pues me dio todas las indicaciones para lo que yo necesitaba. Me dijo, vamos a tener que bajar porque usted se equivocó, porque usted no tiene que ir acá, tiene que ir más allá a donde están los juzgados civiles ahora, que están a donde estaba la nave, Tomás Ramos. Ah, no, están ahí en la nave, claro, claro, en la en la esquina calle Serrano. Serrano con Sotomayor. Y yo me había equivocado porque de repente uno... No, yo creo que fuiste a andar en ascensor, a Entonces, para pasear un estar en el rato. ascensor grande tenemos, todavía nos queda uno. No, pero se puede subir de ahí en Plaza Justicia, el ascensor, Esperar. el Peralto, que va al Baguriza arriba. Es un lugar turístico tradicional, po. Ahí está la Colombina, y Claro. hay varias. Bueno, de partida el Museo Baguriza, que no hay que ir los lunes, porque acuérdense que los lunes no funcionan los museos. Sí, Entonces, les toca descanso, toca descanso. Así que, bueno, nos fuimos con el sector de peluquería, de ¿ya? peluquería. Ahora, eh, hagamos un cambio, ¿ya? Vámonos al, al comercio clásico nocturno bohemio de Valparaíso. Ah, es lo que me pedía un gran compañero, el Cristian Rosbeal, me Claro, pedía porque eso. el público lo pide, pues entonces ya Claro, y me estamos, han llamado y me tenemos que dicen, atender las habla de demandas. la noche, como que si hubiera sido un Como, vampiro. Y yo, no, y si este peluquero se acostaba y a temprano. mí en la peluquería todos me contaban lo que habían hecho la noche anterior. Entonces los clientes me fueron informando de esa época. Yo no tenía idea de lo que pasaba, pero bueno, hubo en el tiempo mío, Tú, fue muy... el tiempo tuyo, más o menos, estuviste hasta el 68, 69, Claro, de ahí para arriba, ahí, de ahí para arriba. claro. O sea, tuviste re poca bohemia, po, porque el 73 viene el toque de queda y muere la noche porteña, po. Ya, Claro, pero existían un montón de cosas que que son siguieron que, funcionando. ya, Y había por ejemplo, todos se deben acordar del famoso Yoko, que era discoteca
tenía una fuentesoa que era el gusto, donde tú te comías los más ricos completos, papas fritas. La hamburguesa hasta por ahí nomás, pero era el completo y la papa frita que eran ¿Qué espectaculares. calle estamos hablando? La calle La Cera al llegar a Yungay, Ya, ya. frente del Palacio Polanco, que era el Sí, palacio donde dormían en esos años todos los carabineros que venían de afuera. Ahí ese era el dormitorio, era el casino de carabineros, que también había un casino ahí que a veces invitaban a algunos más conocidos, y ese era un centro nocturno de jóvenes, donde tú podías bailar, podías tomarte un trago en el grill, porque tenía un grill también.